Era, en una palabra, un siglo tan parecido al nuestro que, en opinión de las autoridades más ruidosas, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal. Esto que acabo de leer es el final del primer párrafo de Historia de dos ciudades. En realidad, el inicio de este libro es posiblemente el inicio de una novela más famosa del universo. Pues bien, ya desde esta frase, desde el primer párrafo, se entiende algo muy importante en este libro, y es que el mundo que describe Dickens está lleno de contrastes. Y por eso, para entender bien la novela Historia de dos ciudades, hay que entender el contexto en el que se inspira. Vamos a comenzar por el siglo XVIII. Europa estaba llena de tensiones, había mucha desigualdad, bueno, nada nuevo, continúa igual, y muchos problemas económicos, lo mismo digo. Y eso generaba malestar social, obviamente. En Francia la situación era especialmente grave. La monarquía absoluta de Luis XVI tenía enormes deudas, el Estado tenía deudas, y estaba basado en un sistema casi feudal, prácticamente feudal. El clero y la aristocracia apenas pagaban impuestos, mientras que el tercer estado, formado por la burguesía, el campesinado y la gente de la ciudad, cargaba con casi todo el presupuesto del estado, pagándolo, claro. Además, la subida del precio del pan fue, en medio de una crisis de hambruna, la gota que colmó el vaso. En Inglaterra la situación era diferente. En la misma época, en finales del 18, la monarquía era parlamentaria y daba más estabilidad política, y la desigualdad era un poquito menos extrema, o por lo menos no se daban cuenta de que existía tanta desigualdad. Había reformas graduales y un cierto orden, aunque tampoco era un lugar tranquilo, ¿eh? Había mucho crimen, mucho miedo a disturbios, etcétera. De hecho, el libro comienza reflejando muy bien ese miedo. Pero sobre todo existía la preocupación de que una revolución como la francesa pudiera llegar a Inglaterra. En esta época también surgen ideas nuevas sobre igualdad, razón y crítica al poder absoluto, como el de Luis XVI, con autores como Rousseau o Voltaire, o se pronunciaban algo parecido, quienes cuestionaban pues, este sistema. Y estas ideas preparan el terreno para lo que luego va a ocurrir en Francia, la Revolución Francesa. Esta revolución comienza en 1789 y uno de los momentos más famosos, más históricos, más mencionados es la toma de la Bastilla, que cuando la lees, y la vas a leer en este libro, te das cuenta bueno, que tampoco era para tanto. Liberaron a los presos de esta prisión, que eran 7, no muchos más. Pero es verdad que fue un acto simbólico, un acto que inicia el cambio. Evidentemente la revolución no se queda ahí, poco a poco se radicaliza y llega a lo que se llama el periodo del terror. Durante este tiempo se producen ejecuciones constantes, juicios rápidos sin ningún tipo de legalidad y con mucha violencia. La guillotina obviamente es el protagonista de este periodo, se convierte en el símbolo más claro que representa, pues, para algunos justicia y para otros una violencia extrema y poco usual. Incluso las ejecuciones se transforman en un espectáculo público al que la gente le encanta ir. Bueno, pues cuando Dickens escribe Historia de dos ciudades, no utiliza este contexto solo como fondo a su historia. De hecho, a diferencia de otras novelas, normalmente muy irónicas, muy divertidas o dramáticas en el sentido de amores que vienen y que van, aquí no. En Historia de las Ciudades adopta un tono serio, simbólico, dramático. La revolución influye directamente en los personajes y sus decisiones y condiciona toda la historia. No es como en otros libros, donde lo importante es la historia en sí, el romance, la aventura. No, aquí lo que ocurre alrededor de la trama es decir, mejor dicho, en otros libros lo que ocurre alrededor de la trama es casi una decoración. Aquí no, aquí es lo principal. En esta novela el tema central, a ver,
cada persona que lee el libro va a pensar que el tema central es una cosa diferente. Para mí, en este caso, el tema central es la diferencia entre la justicia y la venganza, o los límites entre justicia y venganza. A lo largo de esta historia vemos como muchas acciones se justifican como justicia, pero también surgen del resentimiento acumulado y se convierten en venganza. Y la novela nos invita a pensar cuándo algo es realmente justo y cuándo es simplemente una respuesta violenta al dolor o a la injusticia. Dickens lo tenía muy claro, pero igual no todo el mundo lo tiene tan claro y así debe ser. En todo caso, en medio de todo esto, se introduce una historia de amor. En realidad hay una historia de amor en el libro, aunque ya he dicho que no es lo principal. La usa más bien pues, como contrapunto a la violencia. Representa empatía, cuidado, vínculos humanos en medio de todo el caos que fue el periodo de terror, sobre todo. Vamos, en definitiva, que para Dickens este tipo de lazo emocional también es parte de la solución a ese tipo de problemas. Lo que puede sostener una sociedad cuando todo lo demás falla. ¿Era muy ingenuo Dickens? Tal vez sí. En todo caso, mientras lees, es interesante fijarse en varias cosas, mientras lees este libro, me refiero. Vale la pena pensar en paralelismos con la actualidad. Eso siempre vale la pena. Cualquier libro que leas en cualquier momento de la historia lo puedes comparar con la actualidad y muchas veces te va a sorprender hasta qué punto ese libro puede continuar siendo actual, o por lo menos el fondo. En este caso habla de desigualdad, de malestar social, de relaciones colectivas que no son exactamente iguales a las de hoy, pero desde luego hay ecos que se repiten. Y en la actualidad, en 2026, en el momento en que estoy grabando este vídeo, se puede observar si sales a la calle, si lees los periódicos, si ves la tele o TikTok, lo puedes observar perfectamente. Por último, conviene observar la evolución de un matrimonio que aparece en esta historia. No es un matrimonio, no es el principal protagonista ni nada parecido. Son el matrimonio de Farge, no sé cómo se pronuncie. Y este matrimonio muestra cómo el dolor y la injusticia pueden transformar a una persona, en este caso a dos, y generar acciones muy duras. Con todo este contexto, creo que la novela se entiende mucho mejor. Y se entiende que no es solo una historia del pasado, sino que es una reflexión sobre lo que pasa en las sociedades cuando hay desigualdad y tensión acumulada, y sobre cómo los seres humanos responden frente a estas situaciones. Y Dickens lo quería plasmar así. Nos dejó esta obra maestra.